creí que la oscuridad que me arrebató la vista aquel día del accidente era un castigo merecido, una penitencia en vida por haber estado al volante. Me dijo que mi ceguera era la jaula perfecta para el monstruo que le había quitado a su hija, mi esposa, mi luz. Y yo, roto, le di la razón. Abracé la culpa como si fuera lo único que me quedaba de ella, un ancla pesada en un océano de silencio y sombras. Después de toda una vida llena de soledad y pérdida, me acostumbré a la oscuridad y al silencio que me rodeaban. Pero un encuentro inesperado me enseñó que nunca es tarde para sentir el calor del amor verdadero y que los últimos capítulos pueden ser los más bellos. Antes de la noche perpetua, mis días estaban llenos de color. Recuerdo el tono exacto del cielo de abril el día que conocí a Clara, un azul tan vibrante y optimista como su risa. Vivíamos en una pequeña casa con un jardín delantero que era su orgullo y mi alegría. Yo pintaba paisajes, obsesionado con capturar la luz sobre las cosas, el brillo del sol sobre las hojas de los rosales, el reflejo anaranjado del atardecer en el río, la forma en que la luz de la mañana se enredaba en su cabello castaño. La vida era sencilla, predecible en su belleza. Los fines de semana, caminábamos por el campo, su mano en la mía, describiéndome las nubes con metáforas que solo ella entendía, comparándolas con barcos de algodón o animales fantásticos. Nuestra casa olía a pintura al óleo y a tierra húmeda, a café recién hecho y al perfume de las flores que ella cuidaba con una devoción casi religiosa. Éramos un universo contenido en dos personas, un pacto silencioso de felicidad compartida. Yo creía, en mi ingenua juventud, que así sería siempre. La vulnerabilidad era un concepto ajeno, una palabra leída en libros que hablaban de otros mundos, de otras personas. Mi mundo era sólido, tangible, iluminado por el amor de Clara y la promesa de un futuro que se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, esperando ser llenado de más luz, más color, más vida. Luego vino la lluvia. No una lluvia suave de primavera, sino un diluvio violento que convirtió la carretera en un espejo negro y traicionero. El sonido del metal retorciéndose fue el último que escuché con claridad antes de que el mundo se hiciera añicos. Desperté en un hospital, al silencio. Un silencio denso, algodonoso, que no era ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. La primera voz que atravesó esa niebla fue la de su padre, afilada como un trozo de cristal. Ella se ha ido, dijo, y sus palabras no llevaban consuelo, solo el peso de una sentencia. Te la llevaste. Ojalá te hubieras ido tú con ella. Después vino la confirmación del médico, palabras clínicas sobre el nervio óptico, un trauma irreparable. La luz se había extinguido para siempre. Pero la verdadera herida no fue la pérdida de la vista. Fue el veneno en la voz de aquel hombre, el padre que me había querido como a un hijo y que ahora me miraba, o eso sentía yo, con un odio que quemaba más que cualquier herida física. Me convertí en el receptáculo de su dolor, el culpable visible de una tragedia sin sentido. Mis amigos y mi familia intentaron acercarse, pero yo había construido una fortaleza de silencio a mi alrededor, amurallada por la culpa. Los empujé lejos, uno a uno, hasta que no quedó nadie. Me trasladaron a una residencia para personas mayores, un lugar limpio y estéril que olía a desinfectante y a resignación. Mi mundo se redujo a los confines de una habitación, a la geografía conocida de mi cama, una silla y una pequeña mesa. Los días se convirtieron en un ciclo monótono, indistinguible uno de otro, marcado solo por el cambio de turno de las enfermeras y el lejano murmullo de la televisión en la sala común. Pasé de ser un hombre que pintaba la luz a ser una criatura de la oscuridad, un fantasma que se deslizaba por los pasillos, con la mano siempre pegada a la pared para no perder el rumbo. El silencio se hizo mi compañero constante. Ya no era solo la ausencia de sonido, sino un estado del alma. Dejé de hablar, porque mis palabras parecían inútiles, ecos vacíos en una caverna de autocompasión. Comía solo,
caminaba solo, me sentaba solo en el pequeño jardín, sintiendo un sol que ya no podía ver, un calor que no llegaba a descongelar el invierno perpetuo de mi interior. Escuchaba las conversaciones de los demás residentes, sus historias, sus quejas, sus risas, y me sentía como un espectador en un teatro oscuro, observando una obra de la que nunca podría formar parte. Estaba en mi punto más bajo, una existencia hueca, esperando un final que no llegaba. Había tocado fondo el día que dejé caer el último pincel que conservaba, un viejo recuerdo de mi vida anterior. El sonido de la madera contra el suelo fue casi imperceptible, pero para mí fue un estruendo, el sonido de la última puerta cerrándose. No me molesté en buscarlo. Me senté en mi silla y dejé que la nada me envolviera. Estaba roto, y había aceptado mi condición. El cambio no llegó con un estruendo, sino con un susurro. Una tarde, mientras estaba sentado en mi rincón habitual del jardín, una nueva voluntaria se sentó a mi lado. No dijo nada durante un largo rato. Solo sentí su presencia, una calma que no era invasiva. Luego, habló. Me llamo Ana, dijo, y su voz era como la música de un violonchelo, cálida y resonante. He oído que antes pintabas. No respondí. Las palabras estaban oxidadas en mi garganta. Pero ella no se fue. En lugar de insistir, comenzó a describirme el jardín. No con la precisión clínica de otros, sino con el alma de un poeta. Describió el color del geranio no como rojo, sino como el color de una manzana a punto de ser mordida. Describió la brisa no como fría, sino como un suspiro que viene de las montañas. Por primera vez en décadas, alguien me estaba devolviendo los colores. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Me leía poemas, me ponía música clásica que yo había olvidado que amaba. Un día, trajo consigo una pequeña bolsa de arcilla. La puso en mis manos. No necesitas ver para crear, me dijo suavemente. Mis dedos, torpes al principio, comenzaron a explorar la textura fría y maleable. Fue un chispazo, una pequeña luz temblorosa en la inmensa oscuridad. La primera forma que creé fue un desastre, un bulto sin sentido. Pero Ana lo tomó en sus manos y dijo, siento una gran fuerza aquí dentro. Y seguí intentándolo. La arcilla se convirtió en mi nuevo lienzo, mis dedos en mis nuevos ojos. Empecé a levantarme por las mañanas no con resignación, sino con un propósito. El camino de regreso a la vida fue lento, un paso vacilante tras otro. Ana era mi guía constante. Me animó a caminar por los pasillos sin tocar la pared, a confiar en mis otros sentidos. Empecé a distinguir los pasos de las diferentes enfermeras, a reconocer los perfumes de los visitantes. El mundo, aunque invisible, comenzó a recuperar su profundidad y su textura. Mis manos, antes débiles, se fortalecieron con la arcilla. Pasaba horas moldeando, creando formas que surgían de mi memoria y de mi nueva percepción del mundo. Esculpí el rostro de Clara, no como era en las fotografías, sino como lo sentía en mi corazón, una mezcla de risa y ternura. Esculpí pájaros en pleno vuelo, sintiendo la tensión de sus alas en mis dedos. Cada pequeña victoria era un ladrillo más en la reconstrucción de mi ser. Empecé a hablar de nuevo, primero con Ana, luego con otros residentes. Les contaba historias de mi vida, de mis viajes, de los colores del mundo que una vez vi. Descubrí que mi voz, durante tanto tiempo silenciada, todavía tenía el poder de conectar. Hubo contratiempos, días en que la vieja desesperación amenazaba con volver a tragarme. Pero la voz de Ana, su fe inquebrantable en mí, era un faro que me guiaba de vuelta a la orilla. Estaba escalando una montaña en la oscuridad, y por primera vez, no me sentía solo. La transformación estaba en marcha, estaba dejando de ser una víctima para convertirme, lentamente, en un superviviente.
El clímax de mi redención no fue un gran evento público, sino un momento de quietud profunda. Ana había organizado una pequeña exposición de mis esculturas en la residencia. Yo estaba nervioso, sintiendo las miradas de los demás, expuesto. La gente pasaba, tocaba las figuras, murmuraba palabras de aprecio. Pero un visitante se quedó en silencio frente a la escultura del rostro de Clara durante mucho tiempo. Sentí un cambio en el aire, una tensión familiar. Entonces, una mano temblorosa tocó mi brazo. Era él. El padre de Clara. No había oído su voz en 50 años, pero la reconocí al instante, aunque ahora estaba quebrada por la edad. Es ella, susurró. Has capturado su alma. Se hizo un largo silencio. Esperaba el rencor, la vieja acusación. En cambio, escuché un sollozo. Perdóname, hijo, dijo. El dolor me cegó. Te culpé a ti para no culpar a Dios, al destino, a la nada. Fue más fácil odiarte que aceptar que se había ido. He llevado esa carga toda mi vida. En ese instante, el ancla que había arrastrado durante medio siglo se disolvió. Todo el peso, toda la culpa, se desvaneció, reemplazado por una oleada de liberación tan poderosa que me hizo tambalear. No fue solo su perdón lo que me liberó, fue el mío. Al perdonarlo a él, finalmente me perdoné a mí mismo. Agarré su mano, y las lágrimas que brotaron de mis ojos ciegos no eran de tristeza, sino de una paz abrumadora. Ana se acercó y puso su mano sobre las nuestras. En esa unión silenciosa, mi transformación se completó. Ya no era el hombre roto en la oscuridad. Era un hombre que había encontrado la luz en el lugar más inesperado, dentro de sí mismo. La oscuridad no desapareció, por supuesto. Todavía vivo en un mundo sin colores ni formas visuales. Pero ya no es una prisión. Se ha convertido en un lienzo, un espacio de calma donde mis otros sentidos florecen. El tacto de la arcilla bajo mis dedos es mi vista. La voz de Ana contándome el amanecer es mi paleta de colores. El calor de su mano en la mía es toda la luz que necesito. Aprendí que la vida no termina cuando una puerta se cierra. A veces, es necesario que se cierre para que podamos descubrir otras 1000 puertas que no sabíamos que existían. La soledad me enseñó el valor de la compañía. La pérdida me enseñó a apreciar la belleza de lo que permanece. Y el silencio me enseñó a escuchar de verdad. Después de toda una vida, encontré el amor no en la promesa de un futuro brillante, sino en la serena aceptación del presente. Los últimos capítulos de mi historia no fueron un epílogo melancólico, sino el acto principal, la parte más bella y significativa de todas. Si alguna vez te sientes perdido en tu propia oscuridad, si crees que tu historia ha terminado, recuerda esto: mientras respires, siempre hay arcilla esperando a ser moldeada. El amor y la luz pueden encontrarte en los lugares más inesperados, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. No necesitas ver el sol para sentir su calor. Tú también puedes encontrarlo. Solo tienes que estar dispuesto a sentir.